Hola compañeros y compañeras, bienvenidos una vez más a su unidad curricular Algoritmos y Programación. Esta es la clase número 3 de nuestro curso. La primera actividad, el mapa mental, no fue una evaluación más. Esa forma de evaluación fue diseñada de esa manera para no abordar la parte teórica de los algoritmos y la programación como algo frío y aburrido, sino como una forma práctica de promover el interés por el impulso de la creatividad. Hoy en día la innovación de la forma de explicar o describir una idea a las personas requiere de palabras y definiciones sencillas, y esto se logra con los mapas mentales. Asimismo, la experiencia obtenida de esta actividad puede y debe serles de provecho en el nuevo tema que veremos en esta clase. Pero en conclusión, mientras más se adentren en el área de la informática, verán que hay muchas formas de entender una idea, y una de ellas son con los mapas mentales. Bueno, dicho esto, empecemos a hablar del análisis, escritura y solución de problemas utilizando algoritmos. Lo primero es partir del concepto de problema. Según el diccionario de la Real Academia Española, un problema es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Esto quiere decir que desde el punto de vista de los algoritmos y la programación, para encontrar esa respuesta que se menciona en esta definición, nosotros como programadores debemos trazar un camino hasta llegar a ella. Yo les recomiendo repasar varias veces esta definición para que puedan comprenderla más ampliamente. Ahora, evaluemos la siguiente situación. Fíjense esta pregunta: ¿cómo llego al centro de mi ciudad? Ante esta pregunta, cada uno de ustedes tiene una forma particular de responder. Por ejemplo, María va a decir, bueno, profe, pues tomando el tren. Pedro pudiera decir, yo lo hago caminando. Marta dice, yo uso el autobús. Y Juan pudiera decir, yo no sé cómo llegar al centro. Todas estas respuestas son válidas según el contexto o la situación, pero aplicando el concepto de algoritmo, lo que debemos hacer es separar esa respuesta en una serie de pasos ordenados que permitan utilizar y obtener datos e información para llegar a ese destino. Esto de los datos y la información lo vamos a abordar más adelante, pero por los momentos quedemos en que esa secuencia de pasos tiene un inicio, un proceso y un fin. Entonces, ya con esto en cuenta, en esta clase queremos dedicarnos a crear correctamente una situación, a dividir su planteamiento en una secuencia de pasos que expliquen al que los analiza que pudiera ser un programador, pero también más adelante va a ser ya una computadora, el cómo inicia, se procesa y finaliza esa situación. Entonces esto va a ser una de nuestras primeras habilidades como programadores. Ya todo lo demás que ustedes hayan visto o escuchado hasta ahora, ya eso vendrá progresivamente con la comprensión de este tema. Lo siguiente a tomar en cuenta al momento de dividir en pasos una situación, problema o planteamiento, como se sientan más cómodos, es lo mismo, son las siguientes premisas. Número 1, su claridad. Con esto queremos decir que la escritura y lectura del paso no deben permitir la ambigüedad o las interpretaciones. Por ejemplo, si queremos saber el apellido de una persona, ser claro tiene que ver con indicar cuál apellido queremos, si el primero, el segundo o ambos. Número 2. Debe tener especificados el o los resultados que se quieren obtener. Esto se refiere a establecer cuál es la meta
pero también en muchos otros casos cuáles son las metas. En la pregunta o planteamiento anterior, la meta principal es llegar al centro, pero pudiera haber submetas, es decir, que para llegar al centro primero debo llegar a la avenida. Número 3. Se debe poder identificar los datos o la información que se necesita o se desea obtener. Lo referente a los datos y la información lo vamos a hablar más detalladamente más adelante. Pero por ahora lo que nos interesa es aplicar el concepto de dato a los pasos del algoritmo. Un dato puede ser un texto, un número, una letra que va a requerir el algoritmo para poder llegar a esa meta. Ejemplo, para llegar al centro en un medio de transporte debo disponer de un monto de dinero mínimo. Esto es un dato numérico. O tal vez necesitamos saber el nombre de la avenida por donde se puede o se debe llegar al centro, lo que es un dato de tipo texto. Esto también lo ampliaremos más adelante. Por ahora es importante repasar y tomar notas de todos los conceptos y premisas que hemos mencionado hasta el momento. Anotar es importante porque nos permite no tener que volver a ver este material una y otra vez, muchas veces adivinando en dónde fue que dijo o hizo tal cosa el profesor. En fin, este es el inicio del tema. Nos faltan varios puntos importantes, pero vamos a dividir esta explicación en varias secciones para ir practicando poco a poco, y vamos complementando esta clase por el grupo de WhatsApp y por el Classroom. Ya como actividad práctica de este tema les dejo las siguientes situaciones a las que les deben aplicar todo lo que hemos visto hasta hoy, y a partir de cada planteamiento generen entonces una secuencia de pasos en donde se identifique el inicio, el proceso y fin de esa situación. Aquí, como podrán ver, les estoy dejando ya 13 situaciones para que empecemos a practicar con ellas. Cada ejercicio podemos irlo revisando por el Classroom o por el grupo de WhatsApp. Ojo aquí, si sienten que se están equivocando en la actividad, eso es lo que menos importa. Queremos que usted aprenda del error y que también empiece a sentir que ese error forma parte del día a día. Pues somos humanos y para eso queremos dominar la máquina y sus potencialidades, por supuesto, para que nos apoye cuando nuestras capacidades ya lleguen a su límite, pues. Y por otro lado, no permita que otros piensen por usted. Empodérese de su proyecto de vida. Estudie algoritmos de programación no para complacer a otros, sino como una inversión en su futuro. Inténtelo. No deje esta actividad para cuando me sobre tiempo o esperando que otro se la haga primero o la haga primero para yo copiarme, por así decirlo. Todos tenemos problemas personales, eso siempre va a existir, pero haga un esfuerzo porque ellos no le marquen la pauta. Diferénciese comentando por los canales que ya tenemos. Mire, profe, yo hice este ejercicio así, está bien, ¿cómo lo mejoro? No lo haga por privado, por favor. Repito, debemos ver el equivocarnos como algo normal. Hay situaciones donde uno no puede equivocarse porque dependen vidas inclusive de eso, pero el equivocarnos, al menos en este ambiente controlado, nos permite no volver a repetir esa equivocación, que vengan otras, pero de esa forma no. Nota importante: si vemos que alguno de los compañeros hizo un ejercicio de una forma, no se le ocurra pensar que esa es la única forma de hacerse. Esa es la forma en que él lo entiende. Más bien, aporten ustedes a ese ejemplo diciendo: miren, yo ese mismo lo hice de esta manera. Puede que algunos pasos coincidan al 100%, pero otros son los que hacen variar el método. Ya en otras prácticas es cuando uno evalúa cuál de esos métodos es el más óptimo o el más usado. En la siguiente sección trataremos más al detalle el tema de datos e información. También el tema de cómo tomar decisiones, de cómo se registran esas decisiones en el recorrido de los pasos del algoritmo. Y puede que uno u otro punto que también sea importante relacionarlo con esos dos temas principales. Por el momento dejamos esta clase hasta acá. Les envío un gran abrazo a todos. Estamos en contacto permanente por el grupo de WhatsApp y el Classroom.
Un saludo para todos.